carta de Pablo a Tesalonicenses, carta que el día de hoy estamos finalizando. Abra su Biblia. En el capítulo 4, damos gracias a Dios por el frío de la mañana, por los hermanos que nos han guiado en adoración en este día. Primera de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer 6 versos que encontramos allí, del 13 hasta el 18, hasta el 18, perdón. Me avisan cuando ya están ubicados allí. Y quiero que estemos de pie por un momento y que podamos leer por completo estos 6 versos. Suelo decir un solo verso, pero creo que a la iglesia le es importante leer los 5 o 6 versos de este capítulo. El versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pueden sentarse, mi hermano. Hace 9 años aproximadamente, no sé cuántos pudieron escuchar una noticia que por un lado daba risa, pero por otro lado causó conmoción en República Dominicana. Y fue tanto así que los medios de comunicación entrevistaron, hicieron entrevistas, grabaron videos, y se dice que durante 3 años esa noticia estuvo dando vueltas en el mundo. No sé cuántos lograron escuchar y le titularon así: el gallo predicador. ¿Alguno escuchó esa noticia? Esto era un señor que compró un gallo, y el gallo, cuando tenía días en su casa, comenzó a hacer su alarido, su cascadeo, y resulta que el gallo en su cascareo se le escuchaba decir: Cristo viene. Y eso causó una conmoción. Y entrevistas, y mucha gente estuvo ahí, fueron al lugar a ver el gallo y todo aquello. Y cada vez que escuchaban al gallo decía: Cristo viene. Y el Señor decía, el dueño del gallo, que él estaba pidiendo una señal para buscar de Dios. Y al conseguir esto, era más evidente de que Dios le estaba llamando. Algo tan sencillo, de ahí salieron muchas otras cosas, pero mi hermano, hay una realidad en el pueblo del Señor. Aquel que ha tomado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sabe a través de la Escritura que el Señor nos promete que así como se fue, ¿qué dice la Biblia? Así mismo regresará. Y la esperanza, una de las esperanzas gloriosas que debemos tener nosotros los creyentes, es que el Señor
regresa otra vez por su iglesia. Amén. Y es una gran responsabilidad este pasaje. Y lo quiero hacer de la manera más sencilla, porque detrás de este pasaje, del que viene, quizás de la siguiente carta de Mateo y de Apocalipsis, nos conseguimos quizás una verdad muy profunda en cuanto al regreso del Señor. Y por eso agarraba el versículo 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Le he titulado: prepárate, porque el Cristo viene. Es un pasaje que habla de uno de los eventos del regreso del Señor, el arrebatamiento. Algunos le dicen el zarpazo, el raptus o rapto. Y muchas veces lo que estaba pasando aquí con Pablo a la iglesia de Tesalónica posiblemente nos esté pasando hoy en día a nosotros. Y por eso quiero compartir 3 elementos que consigo de una manera sencilla en este pasaje. El primero de ellos no tenemos que buscar mucho, porque lo conseguimos en el verso 13. El verso 13 dice, ¿cómo dice su Biblia el verso 13? 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duerme. Y el primer elemento tiene que ver con la ignorancia. Tenemos que seguir luchando contra la ignorancia. Y discúlpenme que le di que suene esta palabra acá en la iglesia. Cuando voy al diccionario consigo que ignorancia tiene que ver con la falta de conocimiento, hechos de ignorar o desconocer algo. Y sabe una cosa, la iglesia hoy en día está desconociendo que Cristo viene otra vez. Ya no se predica el regreso del Señor. La Septuaginta, la Biblia dice: y no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen. La traducción del lenguaje actual dice: pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Verso 5, más adelante, capítulo 5. La ignorancia, mi hermano y amigo, trae oscuridad, trae tristeza, trae miedo, trae falta de esperanza, trae falsedades y trae sorpresas. Ahí lo vemos en la palabra cuando dice: para que no se pongan triste como los que no tienen esperanza. Esto es la ignorancia. Más adelante en el capítulo 5 dice: todos ustedes pertenecen a la luz y al día, no pertenecen a la noche ni a la oscuridad. Indudablemente está ocurriendo algo en Tesalónicas. Tesalónica, muchas personas estaban creyendo en el Señor, muchos. Pero paralelamente también estaba ocurriendo un hecho, que así como creían, muchos se estaban muriendo. Se morían rápidos. Hay quienes piensan que el promedio de vida en el primer siglo no llegaba ni a 40 años. Algunos se atreven a decir que las personas no pasaban de 35 a 40 años. ¿Usted sabe cuál es la esperanza de vida aquí en el país, en Ecuador? Las estadísticas dicen que las mujeres duran 80 años y el hombre casi 75. Si usted fuera, o hubiéramos vivido en el primer siglo, no, posiblemente no la tuviéramos contando. Recuerden que anteriormente no había la medicina o el alimento que hay hoy en día. Gracias a Dios por la medicina.
Algunas la cuestionan, pero la medicina en aquel tiempo no existía como existía hoy en día. Y entonces eso ha ayudado a la esperanza de vida a los países. Y muchos creyentes conocían al Señor y partían. Ese era el contexto que Pablo estaba escuchando y viendo en la iglesia. Por otro lado, había una creencia cultural en Grecia. La tendencia mayor era que el que se moría, para ellos muchos decían que murió, se acabó. Involucraban de una vez al cuerpo y al alma juntos. Y por eso ya hasta ahí llegaba. Y esto estaba llenando ¿de qué? De tristeza y de falta de esperanza a los hermanos de allá. Y es cuando el apóstol Pablo comienza a decirle: mis hermanos queridos, no quiero que ignoréis aquello acerca de los que duermen. Aquí la muerte le está llamando dormir. Le está diciendo dormir. Porque está refiriéndose ¿a qué? Al cuerpo. Pero usted sabe, así como dijo Pablo, que él anhelaba partir y estar en donde, en la presencia de Dios. Pero por causa de la iglesia tenía que quedarse ¿dónde? Era necesario que estuviera aún para enseñar y para alcanzar a otros. ¿Cuánto de los que estamos acá podemos estar perdiendo la esperanza de que el Señor venga otra vez? ¿Es frecuente que ese pensamiento venga a su mente, mi hermano? ¿O nunca se le ha ocurrido: Cristo viene? Hay que luchar contra la ignorancia. Quizás la ignorancia hoy en día sea un poco distinta a la de aquella época. Dice Pablo en el capítulo 5:6: por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupado como viven algunos. Allí es posible que radica nuestra ignorancia. Vivimos como si el Señor no viene. ¿Cómo viven algunos? Salen, pecan, despreocupados. A eso me refiero yo, que la iglesia hoy en día está luchando, o no lucha, y hay que luchar contra la ignorancia. Pero ¿qué nos está haciendo perder nuestra fe, mi hermano? ¿Qué es lo que nos está haciendo hoy en día perder nuestra esperanza en el Señor? Las cosas materiales, nuestra familia. ¿Qué es lo que realmente nos hace vivir tan despreocupados? No nos importa lo que está pasando afuera. No nos importa si alguien conoce o no conoce del Señor. De cómo vivimos en nuestros hogares, no nos importa. No hablamos del que el Señor viene otra vez. Y en los casos que indagamos sobre esto, muchas veces nos vamos al extremo. Aquellos que todo el tiempo están viendo noticias de Israel, y ya viene, y el arca, y el otro. Y vivimos también, y hemos vivido por mucho tiempo en un mensaje de miedo cuando el Señor viene. La venida del Señor ha sido usada para infundir ¿qué? Temor, porque tienes que arrepentirte. Pero Pablo dice: no quiero que vivamos tan despreocupados, que ignoremos a los que han muerto. Y comienza a hablar del arrebatamiento. Porque cuando el Señor venga, ¿dónde va a venir? Dice: en el cielo, en las nubes. Los muertos en Cristo resucitan. Cuerpos gloriosos, mi hermano, resucitan.
Y los que estamos, primero son ellos, y después los que estamos vivos, cuando el Señor venga, dice, vamos a ser también juntamente con ellos arrebatados. ¿En dónde? En el cielo, en las nubes. Se desaparece la iglesia. Hay quienes creen que el Señor viene antes de la tribulación. Esa es nuestra tendencia, nuestra creencia. Hay unos que creen que viene en el momento de la gran tribulación. Y hay otros que dicen viene después de la gran tribulación. Los 7 años. La semana que habla Daniel. El primer punto es, tenemos que luchar contra la ignorancia, mi hermano, con el desconocimiento. Y el segundo punto que veo acá es que estamos obligados a seguir creciendo en Dios. Tenemos que seguir creciendo en Dios. Uno nunca deja de crecer, mi hermano y amigo. Aquí no se vale que usted tenga 30 años en el Evangelio. Aquí no se vale que usted tenga 15 años y porque tenga 15 o 20 o 30, usted se la sabe toda. No es así. Y por eso Pablo dice en el 15, en la primera parte, en la traducción del lenguaje actual, por eso le decimos de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó. Aquí viene. Él sigue apelando a lo que Dios le está enseñando, lo que el Señor Jesús le está enseñando. El 13, en la primera parte del lenguaje actual, dice: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad va a pasar. Yo creo que es bueno que sepamos qué es lo que va a pasar. Queremos que sepan lo que va a suceder. Ustedes saben muy bien en el capítulo 5:2 que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. Hay que seguir creciendo en el Señor. Qué bueno que la iglesia imparte cursos. Y cualquier duda que pueda haber, allí es una oportunidad, o se acerca el liderazgo, se acerca el pastor y pregunte. Para crecer en el Señor hay que permanecer en Él. Hace años, en un trabajo que estuve, un amigo conoció al Señor, compañero de trabajo. Pero yo siempre tuve una pregunta en mi corazón y decía: oye, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no buscaba la iglesia? ¿Por qué no buscaba relacionarse con creyentes? ¿Por qué no buscaba orar? ¿Por qué le daba pena testificar de que había hecho una decisión por el Señor? Dice la Biblia que el que permanece en mí da muchos frutos. Para crecer en el Señor hay que permanecer en Él. Hay que estar arraigado y cementado en su palabra. La palabra de Dios trae conocimiento a nuestra vida, y el conocimiento trae luz, trae alegría, trae esperanza, trae ánimo, trae fortaleza, trae verdades, trae crecimiento. Miren ustedes un poco cuando vamos a un funeral de un creyente y compárenlo con un funeral de alguien que no conoce del Señor. ¿Qué pasa en uno y qué pasa en el otro? ¿Qué vemos cuando vamos a un funeral y resulta que la persona no conoce del Señor? ¿Qué hay allí? Dolor, angustia. No es que no haya en el otro lado, escuche bien. No somos insensibles. Se nos muere alguien cercano a nosotros y sabemos que es del Señor, igual lloramos, igual nos entristecemos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cantamos. ¿Sí o no? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar más allá del sol. Cuán gloriosa será la venida. Y recordamos y se nos viene: allí donde yo estoy, yo voy a preparar morada
para que donde yo esté, ustedes también vayan. Y eso nos llena, nos consuela. No sé cuánto. Usted sabe, sí, partió, pero yo un día lo voy a ver. Yo no sé cuántos han escuchado que hay unos funerales que la persona quiere meterse hasta en el hueco. No quiere que se vaya. Y llora y se tira y todo está, y sigue llorando. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen ¿qué? Esperanza. No hay esperanza. Pero para el Hijo de Dios sí hay esperanza. Y le damos gloria a Dios por eso. Hay que seguir creciendo, porque el crecimiento nos da ánimo. Y Pablo le dice a ellos en el 18: anímense unos a otros. ¿Con qué? Con estas palabras. La palabra de Dios debe traernos ánimo. Las promesas de Dios deben consolarnos, animarnos. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará el día menos pensado. Anímense y fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo ahora. Versículo 5 más adelante. Así que consolaos, a la Septuaginta, la Biblia, los unos a los otros en estas palabras. Una pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿qué estamos haciendo? ¿Usted cree que está haciendo algo para seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios? ¿O hasta ahí llegó? Ya me la sé toda. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted está buscando aprender y conocer cada día más de Dios, del Dios de la Biblia? Fuera de lo que nos den acá, usted personalmente está buscando información de cómo sucedió, qué pasó, qué fue lo que hizo Dios acá. Crecer en el Señor nos va a ayudar a entender sus planes. Y sus planes están: la muerte no es nuestro estado final. Para el creyente, la muerte no es el estado final. Vamos a resucitar. Así como Cristo resucitó, dice ahí, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Jesús viene otra vez. Los que han partido antes van a su encuentro, su cuerpo glorificado. Los que estemos vivos juntamente también subiremos. Hay esperanza, mi hermano y amigo. Su encuentro es ¿dónde? En el aire. Pero el Señor viene y la Biblia dice que va a poner su campamento santo ¿dónde? En la tierra. Estamos hablando del arrebatamiento. Viene una semana o 7 años, se habla de gran tribulación. Y luego el Señor viene y pisa la tierra. Y dice que la malignidad, el malo, reunirá a sus ángeles, a sus seguidores como la arena del mar, y rodearán el campamento santo, dice la Escritura, y descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y ahí vendrá el juicio de Dios. No se asuste, alégrese si usted es llamado o es arrebatado antes que suceda estas cosas. Solo los que han conocido y han creído en el Señor le escuchará. Y hay un dibujito allí que coloqué, dice: el creyente que vive hoy en día, y tiene una fase que le llaman el rapto, el valle de la tribulación, y después viene la venida de Cristo a la tierra. Mi hermano y amigo, prepárate, Cristo viene y hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en Él. Y un tercer y último elemento. Hasta aquí he hablado de 2. ¿Cuál es el primero? Tenemos que luchar ¿contra quién? Contra la ignorancia. El segundo elemento, ¿cuál es? Seguir creciendo, seguir creciendo. Esto no para, hermano. Usted cada vez que lea la Biblia, cada vez le trae Dios algo nuevo, le revela algo nuevo a su vida que no lo había visto. Y un tercero es que estamos llamados a tener esperanza y a vivir como un hijo de Dios.
El 13 dice, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen al Señor Jesús. Los que no han abierto su vida a Cristo como su Señor y Salvador. Anoche cuando revisaba el mensaje, se me vino algo a la mente de hace años, mi hermano. Tenía unos amigos de colegio que se habían convertido al adventismo, pero luego se habían dado cuenta que estaban en lo falso y habían regresado al evangelio. Y uno de ellos, y siempre hablamos de estos temas, no sé cuántos de ustedes empiezan a hablar de estos temas, la venida, cómo será, qué vamos a hacer nosotros. Y él en esa semana, que eran casi todos los días que hablábamos de esto, uno de ellos dijo, anoche tuve un sueño bien raro. Y en el sueño sentí y vi cómo el Señor venía en la nube y empezamos a subir. Y él se veía que iba subiendo al encuentro con el Señor. Y cuando estaba allá arriba, comenzó a descender. Y mientras él descendía, los demás estaban subiendo. Y él hacía así, para no devolverse. Y le daba, y le daba. Y dice él en esa historia, en ese cuento, que escuchaba una voz de arriba que le decía, aún te falta. Te gustan las mujeres. Y todos allí lo que hacíamos era reír de lo que estaba diciendo esta persona, porque no es lo que la Biblia nos enseña. Pero a lo mejor en el sueño le estaba diciendo, mira, tienes que vivir como Dios te manda. No recuerdo quién era, si tenía 2 o 3 novios, no sé. Pero el mismo sueño lo estaba castigando. Jesús dice en Juan 11, 25 y 26, le digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y quiero quedarme con 1 Tesalonicenses 5, 6, donde dice, por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Hermano, tenemos que tener esperanza y tenemos que vivir como a Dios le agrada. La iglesia hoy en día no lo está haciendo. No veo esperanza, pero tampoco veo que viva buscando la santidad cada día que pasa. ¿Cuántas problemas y dificultades hay en cada hogar que está acá representado? Muchos, no nos escapamos. Pero ¿cuántos han caído, por ejemplo, en las agresiones con sus esposas, con sus hijos? Anoche leía por casualidad cuánto era la violencia intrafamiliar o doméstica. Y se habla, la Organización Mundial de la Salud habla del 30% de las mujeres son agredidas. Por cada 10 mujeres, 3 son agredidas a nivel mundial. Pero ¿usted sabe cuántos son los datos de acá del país? 60%. De cada 10 mujeres, 60 son agredidas en su casa. Y muchas de esas agredidas son de hogares creyentes. Hace un mes atrás circulaba un video en Facebook. Eso le dieron durísimo, mi hermano, en las redes, de un pastor golpeando a su esposa. Creo que era algo, le quitaba, no sé. Pero se ve cuando el hombre le pegaba durísimo y se metía a otra gente. Y eso rodó, le buscaron todas las cosas. Y cuando uno ve esto, no queda más que entristecerse.
¿Cuál es la diferencia que tiene un hijo de Dios del que no conoce de Dios? ¿Cuál es? Dígamelo. 1 Tesalonicenses 5:7 dice: los que viven pecando y emborrachándose, mire lo que dice aquí, y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Así hay hoy en día. ¿Cómo quieres vivir tú, mi hermano? ¿En oscuridad? Que ocurran cosas, pecados. Yo me conseguía hace años a alguien que me saludaba de esta manera: ¿cómo estás, varón de Dios? Yo estoy como Gedeón. Siempre me daba un personaje bíblico. Yo estoy como Gedeón, fuerte en el Señor. ¿Y cómo estás tú? No, yo estoy como todo el tiempo en victoria, prosperado. En el día, una noche comprando en la panadería pan, cuando voy, el hombre viene que no podía con su cuerpo, embriagado. Nosotros le decimos borracho. ¿Sí se entiende, no? Y yo me le acerqué y le dije: ¿qué te pasó, varón de Dios? ¿Qué pasa? Y ahí, cuando me veía, empezaba a llorar. Y me decía la lucha que tenía, de la adicción que tenía con el alcohol. Hermano, hay esperanza en el Señor. Hay que luchar contra la ignorancia. Hay que seguir creciendo en Dios. No nos la sabemos todas. Necesitamos de Dios. ¿Cuántos en esta mañana necesitan de Dios? Amén. Somos seres imperfectos. La iglesia es imperfecta. Pero en el Señor, cada día vamos a vivir ¿en qué? En santidad, en victoria, caminando. Nos caemos, nos levantamos. 7 veces dice la Biblia. ¿Y cuántas veces se levanta? Póngase de pie, mi hermano y amigo. Y si en esta mañana hay alguien acá en el auditorio que aún no tiene al Señor Jesús como su Señor y Salvador, hoy es un día de oportunidad. Si el Señor viniera en este día, usted sabe que su vida quedará a la deriva. Si aquí hay alguien que aún no ha conocido al Señor, no le ha aceptado como Señor y Salvador, allí donde esté, por fe, le voy a pedir que incline su rostro y eleve una oración al Señor. Dios está acá. Y usted le va a decir allí: Señor, esta mañana he escuchado de tu palabra y de la promesa de tu regreso. Me doy cuenta que soy un pecador y que solamente en ti hay salvación, hay vida eterna y hay esperanza. Te recibo como Señor y Salvador. Ven a mi vida y ayúdame a caminar conforme a tu palabra. ¿Hay una persona acá que hoy ha puesto su vida en las manos del Señor? Le he dicho: Señor, sí, hoy entrego mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. No se vaya de acá sin Cristo en su corazón, sin su boleto de avión. No se vaya sin Cristo. Y si todos los que estamos acá le hemos puesto nuestra vida al Señor Jesús y le hemos aceptado como Rey, Señor, nuestro Salvador, pero hasta ahora hemos estado viviendo no conforme a la palabra de Dios, no le estamos dando peso a que el Señor venga, y eso no nos va a ayudar a vivir ni a crecer como Él manda. O si usted ha perdido la esperanza en el Señor, y yo digo: vengo de la casa, vengo de un hogar, todos en la casa conocen al Señor, yo también conozco al Señor. Déjeme decirle también a usted, mi hermano, que necesitamos seguir conociendo del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, alejándonos de Él
buscando al Señor, que Él sea el que cada día nos limpie, que cada día nos transforme, que no sigamos siendo los mismos de siempre. Que si usted tiene lucha en casa, que usted salga hoy acá y pida perdón, busque de Dios y cambie su vida en su hogar. Que si usted tiene algo contra otra persona, rompa eso y vaya, acérquese y dígale: perdóname, mi hermano. Y si no está aquí, ore al Señor. Si puede llamar, llámelo. Pero no salga igual. Los hijos de Dios no estamos llamados a ser los mismos. Allí donde esté, incline su rostro. Padre amado, gracias, porque traes esperanza a nuestras vidas, Señor. Gracias por cada una de las verdades que están plasmadas en tu libro, Señor, el cual nos anima, nos enseña a seguir creciendo, a seguir caminando, a seguir buscando, a seguir viviendo la vida que a ti te agrada, Padre. Gracias, Señor. Y si aquí hay personas que necesitan de ti, de hacer cambios, ajustes en su hogar, si aquí hay personas que necesitan, Señor, pedir perdón, si aquí hay personas, Señor, que necesitan dejar ciertos vicios, Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos para que tu llenura, tu presencia esté moviéndose, esté trabajando, esté llenando y esté transformando vidas, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir buscando de ti, a seguir aprendiendo y a seguir viviendo como verdaderos hijos tuyos.